En el anterior programa de Buscando Justicia... Me habla Alberto diciendo de que debíamos concurrir a la localidad de Tapia, a 2 kilómetros de la entrada al Raco, porque habrían encontrado el cuerpo de quien se suponía que podía ser el de su hija. Ella estaba acostada, así medio de costado, y yo alcancé a ver así. Y le digo sinceramente, vi la punta de su codo y supe que era ella. La causa de la muerte fue por asfixia, por estrangulamiento manual. Habían movido el cadáver de Paulina. Habían escondido las fotografías, las primeras fotografías que le habían sacado. Lo habían amenazado a los chicos, a los jóvenes que la encontraron, a los jóvenes Goitea, que eran los que habían encontrado el cuerpo. Se tuvo que cambiar el tema del sistema de taxis, los chicos dejaron de ir a ese lugar, y llegó la famosa ley de las 4M. Lo primero que hace Albaca, la primera actividad dentro de la investigación es me quita el rol de querellante. Eso es lo primero que ha hecho. El caso Levos en realidad tuvo como una parálisis judicial durante varios años, entre el 2007 fundamentalmente, hasta febrero del 2013. A partir de ese momento veníamos de los coletazos, lo que fue la sentencia absolutoria del fallo Verón, y se encontró la mirada se posó también sobre el caso Levos, otro de los casos impunes de Tucumán. Y ya era una cosa horrenda lo que ocurría, entonces deciden desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comisionar al doctor Bernardo Lobo Bulló para que haga una compulsa del expediente, para que lo vea el expediente, porque este hombre Albaca no dejaba ver el expediente a nadie. Toma intervención con la oposición de Albaca. Albaca se opone y Albaca le muestra una parte del expediente, le muestra lo que quiere, pero eso fue suficiente para que el doctor Bernardo Lobo Bulló pueda demostrar los horrores que había cometido este hombre Albaca. El entonces presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán, le pide al fiscal Albaca que le eleve un informe sobre cuál era el estado de la causa. Y ahí Albaca hace un informe donde dice que él estaba investigando en base a 8 hipótesis. Eran todas genéricas. Hay 4 que vinculaban a personas un poco más cercanas al entorno de Paulina. Estamos hablando de César Soto, estamos hablando de los Jiménez, que son vecinos de César Soto, básicamente porque había un rumor que decía que uno de ellos había intentado seducir a Paulina en algún momento, pero no pasaba de estas definiciones la hipótesis, ninguna tenía alguna prueba certera. 4 hipótesis señalaban la relación de hijos del poder con el homicidio impune de Paulina. Sin dar nombre y apellido, se hablaba de una fiesta en el Cadillal, se hablaba de una fiesta en Raco. Las hipótesis salen de la misma usina de la Casa de Gobierno, a través de una entrevista que tiene el gobernador de la provincia en un canal televisivo, donde sale a defender a sus hijos. A mitad de año, hacia fines de mayo, en realidad a principios de junio, llega el informe que elabora Lobo Bulló, que es un informe sumamente crítico con la actividad que había tenido Albaca, o la nula actividad que había tenido en la Fiscalía, con hipótesis desordenadas, con papeles, con el expediente mismo desordenado, y ante lo cual el propio Albaca plantea su apartamiento de la causa, y el entonces ministro fiscal Luis Demitri lo designa a Diego López Ávila al frente de la investigación. La Fiscalía recibe la causa en fines de junio del año 2013. Una causa con aproximadamente, creo que 32 cuerpos. López Ávila es uno de los fiscales designados después del CAM, no llevaba
o un año llevaba en el cargo cuando recibe la causa Levos. Nosotros lo que intentamos es partir desde un punto cero y buscar hechos objetivos a través de los cuales podamos sentar las bases de nuestra investigación. Y básicamente partimos de la circunstancia de que Paulina había sido observada dentro del boliche en aquella noche de la desaparición. Había 8 personas, aproximadamente 8 o 9 personas que daban cuenta que era el grupo que estaba con ella, quienes afirmaban que Paulina efectivamente había estado dentro del boliche y que se había quedado allí aproximadamente hasta las 6:30 de la mañana. Y a la vez resultaron corroboradas esas manifestaciones en cuanto a la ubicación de la víctima en el boliche por personal de seguridad y personal de limpieza que también manifestaban que la habían visto a Paulina dentro de ese boliche. En junio del 2013, el fiscal López Ávila recibe el primer dato propio de un testigo que concurrió a la Fiscalía a brindar información. Este primer testigo que estuvo declarando como hasta las 2 de la mañana, recuerdo que estuvimos haciendo la guardia ahí en tribunales, introduce una de estas 8 hipótesis que mencionaba Albaca, que es la que hablaba de una fiesta que se había realizado en una casa que existía en un camping del Cadillal, un camping bastante perdido, difícil de llegar, y en la cual Paulina había fallecido en ese relato se hablaba de que Paulina había fallecido de una manera casi accidental, o bailando, se había caído en una mesa y se habría fracturado el cuello. Recibo el testimonio de una persona quien alega haber escuchado de un tercer sujeto junto a otras personas más que estaban en compañía de ella, de que la fiesta o esta supuesta fiesta ya no había sido en Raco, sino que había sido en el Cadillal. Y menciona este testigo por primera vez los nombres de Gabriel Alperovich y de Sergio Caleñuc como personas que habían estado en esta fiesta. La aparición de los hijos del poder fue planteada por el anterior fiscal, por el doctor Albaca. De hecho está dentro de las 8 hipótesis, creo que son 3 o 4 las que él sostenía eso. La investigación López Ávila, o la parte de que le toca a López Ávila, arranca con esta hipótesis: allanamientos en el Cadillal, la detención del encargado del camping en el cual supuestamente había sucedido esto. Hay un informe de Gendarmería Nacional del 2007 que dice que la casa, que era de Alberto Caleñuc, el secretario privado de Alperovich, en el año 2006, cuando muere Paulina, no existía, fue recién construida en el 2007. Esto se lo toma en base a imágenes satelitales que consigue Gendarmería Nacional, que van estableciendo, digamos, justamente en esa época del año había una casa, cuándo se la construye y cuándo se la destruye en el año 2008. Esto mismo es avalado por testigos que viven en el mismo camping o que tienen casas en las cercanías, que son también citados a declarar y dan veracidad de esto. Se secuestró un freezer en el lugar, se secuestraron muchas cosas dentro de lo que era el propio terreno en el cual estuvo esta casa, y se hicieron pericias, las cuales todas dieron negativo. Los hijos del poder que fueron mencionados, básicamente estaría el señor Sergio Caleñuc, Gabriel Alperovich, básicamente dentro de los nombrados o los señalados como presuntos partícipes de la supuesta fiesta. Lo llamativo de todas estas versiones eran que primero lo ubicaban a la víctima en zonas lejanas, aledañas del lugar donde nosotros la ubicábamos a la víctima. En segundo lugar, la causa de muerte supuestamente era con motivo de que la víctima se había resbalado, lo cual no es así. Eso está comprobado científicamente que no es así. La víctima fue asesinada. Y en tercer lugar, cuando empezamos a investigar los teléfonos de cada uno de estos sujetos, ninguno de ellos ha salido del ejido de la capital durante esos días, lo cual me permite prácticamente descartar que por lo menos ellos hayan estado fuera del territorio de la capital de nuestra provincia. Casi paralelamente, al mismo tiempo, hubo un video en el cual a ver, ¿qué es lo que decían estos testigos? Y era un video en el cual charlaban entre ellos, no era más que eso. Eran 2 testigos que decían haber escuchado en un asado a Luis Olivera, que era el encargado del camping,
quien contaba que había esta hipótesis, que Paulina había fallecido en esta casa del Cadillal y que de alguna manera él le había colaborado para ocultar el cuerpo durante un tiempo. Hemos ido citando a las personas que supuestamente habían estado junto a quien decía que había escuchado esto, y estas personas negaron haber escuchado este tipo de comentario. Después, prosiguiendo con esa investigación, hemos encontrado que esta persona, este testigo, había estado internado en un psiquiátrico y dado de alta meses antes de que se presentó en esta causa. Luego del corte comercial, conoceremos los detalles del juicio que se llevó a cabo contra los policías de la comisaría de Raco, acusados de encubrimiento. En 2013, la investigación por el crimen de Paulina Levos tomó un nuevo giro. En este contexto, se llevó a cabo un juicio contra los policías de Raco. Cuando encuentran el cadáver de Paulina Levos, la policía documenta que el hallazgo se había realizado luego de un intenso rastrillaje por la zona de Raco y el Ciambón. A principios de abril del 2006, el fiscal Noguera realiza una reconstrucción del hecho con Gendarmería Nacional y para esa fecha aparecen los vaquianos, los hermanos Goitea, quienes cuentan que ellos habían sido realmente los que habían encontrado el cadáver de Paulina y habían dado aviso a la policía. En ese momento son detenidos el entonces comisario de Raco, Enrique García, y los policías Yapura y Lencina, quienes habían firmado estas actas fraguadas, donde además contaba declaraciones de testigos o algunos operativos que supuestamente habían realizado días anteriores. En medio de esto es cuando se produce el apartamiento de Noguera y la llegada de Albaca a la investigación, y Albaca eleva esa causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ya sobre el filo de la prescripción logramos que se lo eleve a juicio oral, pero solamente lo elevaron por falsificación de documento público al comisario García, que estaba a cargo de la comisaría de Raco. El juicio se fija como fecha en diciembre del año 2013. La fiscal Juana Prieto de Sólimo cambia la acusación por encubrimiento agravado, que es como definitivamente los termina condenando el tribunal, y donde de alguna manera se prueba o se muestra que había funcionarios judiciales funcionarios policiales y del gobierno que habrían tenido conocimiento de que el cuerpo de Paulina iba a aparecer en ese lugar. Como dijo la fiscal en su alegato, conocían que el cuerpo de Paulina iba a aparecer y prepararon todo para que el cuerpo sea encontrado. Yo en todo momento recibí órdenes, las cumplí, también firmé a ciegas las actas por confiar en el superior. El Tribunal de la Sala Tercera de la Cámara Penal decidió condenar a García y a Yapura a 5 años de cárcel por encubrimiento, mientras que a Lencina lo condenaron a 2 años de prisión condicional por falsificación de actas. Los jueces pidieron que se investigue además por posible comisión de delito de encubrimiento agravado al ex secretario de Seguridad Eduardo Didela y al ex jefe de la policía de la provincia Hugo Sánchez. Un mes antes de que empiece el juicio, el fiscal López Ávila ya había empezado a avanzar con la investigación. Por un lado, el encubrimiento, y detiene al subjefe de policía Nicolás Barrera y al entonces jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito. Y empezamos a pedir las llamadas entrantes y salientes, inclusive de todo el personal de seguridad y político que había arribado al lugar de hallazgo de la víctima. Y extrañamente encontramos una serie de llamadas entre las personas que hoy por hoy están imputadas del encubrimiento, que se repitieron durante el día de la desaparición de Paulina hasta el día del hallazgo de ella, en sucesivas oportunidades y en repetidas veces. El día 8 de marzo se hacen llamadas a la Unidad Regional Capital, donde dan cuenta de que posiblemente el cuerpo de Paulina iba a aparecer en la zona de Raco, una llamada anónima. Y sin embargo,
pudimos determinar que los rastrillajes fueron nulos, no existió ningún tipo de rastrillaje en la zona. La hipótesis que sostengo es de que ellos sabían que Paulina iba a aparecer en esa zona y que intentaron, no sé cuál es la razón, alterar toda la información que se volcaba. López Ávila los investigó y ya está comprobado el grado de participación criminal de Eduardo Vilela, que era el secretario de Seguridad, de Hugo Sánchez, que era el jefe de policía, Nicolás Barrera, su jefe de policía, Rubén Brito, que era el jefe de la Regional Norte, así que yo espero que pronto se eleve la causa de juicio oral. Este ministerio sostiene de que estas personas conjuntamente han llegado a un acuerdo que era fraguar la investigación, deliberadamente atribuir a la fuerza policial el hallazgo del cuerpo, lo que era contrario a la realidad de los hechos, y por eso es que han sido sometidos al proceso, se los ha imputado del delito de encubrimiento agravado, y entiendo que debe sustanciarse el juicio oral para delimitar la responsabilidad que a cada uno le cabe. Yo le pido a la familia de estos delincuentes, a la familia de Vilela, de Barrera, de Sánchez, de Brito, que le digan, que le exijan que digan la verdad, porque esta gente, miren, 20 años de cárcel es la condena que van a recibir. El gobernador de la provincia de Tucumán, José Jorge Alperovich, también fue citado a declarar en la causa, ya que el Ministerio Fiscal requería que explique por qué a pocos días de la desaparición de Paulina declaró públicamente que conocía el nombre de su asesino y pronto iba a revelarlo. Todas aquellas personas que tienen fueros pueden declarar en forma escrita o pueden concurrir al lugar de donde son citados. En el caso del gobernador, él optó por expedirse en forma escrita y aclaró en lo respectivo, alegando de que esa información había sido brindada por casualmente el entonces jefe de policía de la provincia. Usted hace 7 años dijo que conocía a quien había matado a Paulina Levos. A mí me había... No. Yo pedí disculpas porque a mí el jefe de policía me había dicho en ese momento que creía que sabía quién era. Después me dijo que se había equivocado y yo le contesté al fiscal que yo cometí una equivocación en ese momento al haber anunciado, bueno, pero fue una equivocación mía, ¿no? Hay pruebas claras y contundentes de las maniobras de ocultamiento de pruebas. Y eso quedó también plasmado cuando se hicieron las extracciones de sangre para los ADN, en la cual esta querella impugnó cada uno de los sobres que contenían el material con que se iba a efectuar la comparación genética en los ADN en función que dichos sobres habían permanecido en el cuerpo médico de la policía que estaba sospechada de todos estos hechos, y cuando fueron abiertos dichos sobres no estaban debidamente lacrados, solo firmados por determinadas personas sin cumplimiento de las normas procesales. En el proceso de investigación se determinó que debía compararse las muestras de ADN de los cabellos encontrados en el cuerpo de Paulina con el ADN de todas las personas mencionadas en la causa. En este contexto, y al igual que Sergio Kaleniuk, Gabriel Alperovich brindó una muestra de su ADN. En la justicia está la hipótesis, pero no estoy ni imputado ni acusado, estoy únicamente mencionado. Yo me presenté espontáneamente desde el primer día en que me nombra la justicia, me menciona la justicia, y también pedí las pericias. Mencionado, no estoy ni imputado ni procesado por la justicia. 2 muestras dieron negativa, o sea, no hay similitud genética con ninguna de las 12 personas señaladas, y la tercera muestra no pudo realizarse la comparación porque el genetista, justamente el doctor Korach, realiza una observación respecto de la misma, que entiende de que se encuentra afectada posiblemente por las inclemencias del tiempo o el transcurso del tiempo, y lamentablemente esa muestra no puede emitir ninguna conclusión que se pueda comparar con otro estudio. Que investigue la justicia. Me gustaría que investigue la justicia. Yo por lo único que pongo la mano en el fuego es por mi padre. Yo desde el primer momento pedí siempre que se esclarezca el tema. Mi hijo, por supuesto, ponga la mano en el fuego, es totalmente inocente, pero yo le quiero decir a los tucumanos
que se han pasado todos los límites. La han usado esta pobre chica, a la Paulita Levo, para hacer política. La están usando políticamente. Al volver de la pausa, veremos los últimos detalles de la investigación del crimen de Paulina. La justicia condenó a los policías de la comisaría de Raco por encubrimiento, pero la causa por el crimen de Paulina continúa en etapa de investigación. El teléfono de Paulina no se lo encontró. Albaca, cuando mandaba a pedir informes sobre el teléfono de Paulina, mandaba mal a propósito el número de email. Entonces nunca la compañía podía informar como corresponde. Imagínense que después de 7 años y medio, las prestatarias están obligadas a resguardar los mensajes de texto 3 meses, o sea que lamentablemente no pude acceder a esa información, sí pude acceder a las llamadas a entrante y saliente. Y por otro lado, el email, que es el que registra el tráfico, es decir, la cantidad de chips que han sido colocados dentro de ese aparato celular. En ese marco verificamos y constatamos de que se habían cambiado una serie de chips a escasas horas de que había desaparecido Paulina. De hecho, los chips empiezan a cambiarse aproximadamente a las 6 horas de su desaparición, y de hecho se efectuaron llamadas entrantes y salientes desde aquellos chips. El doctor Diego López Ávila logró comprobar que el aparato de Paulina lo siguieron usando hasta abril del 2011. 5 años. La pudimos ubicar a la víctima, o por lo menos su aparato celular, en una zona de nuestra capital, que en la avenida Independencia al 1200, lo que cabe aclarar que no significa que la víctima estaba físicamente ahí parada, sino que la antena que está ubicada en la avenida Independencia al 1200 estaba tomando dentro de su radio cobertura, que es de aproximadamente 2 kilómetros a la redonda, estaba tomando el aparato celular de la víctima. En virtud de eso, de ahí se empiezan a hacer sí una investigación muy profunda, en donde empezamos a pedir las llamadas entrantes y salientes de esos teléfonos, y a la vez también pedimos los tráficos de esos teléfonos. Tiene a 2 personas, Luis Gómez y a Maximiliano Gallardo, ya imputados por el homicidio, porque se presumía que habían tenido el teléfono de Paulina minutos después de su desaparición. En el caso del imputado Gallardo, se comprobó que en 2006 se había vendido 166 chips de celular con el mismo contrato de titularidad, por lo que quedó en libertad. Con el tema de Gómez, cuando pedimos la titularidad del número telefónico, nos aparece una persona que había fallecido que hace aproximadamente 20 años y con un DNI de una persona inexistente en nuestro país. Lo que hicimos fue tratar de vincular los teléfonos con los que este número se había comunicado, y en ese marco se ha citado a muchísimas personas a brindar testimonio, las cuales fueron coincidentes en identificar al usuario de esa línea como el señor Roberto Gómez, que es la persona que está detenida, que está privada de la libertad en estos momentos. Gómez hoy está imputado porque él es el receptor del aparato telefónico, y él es quien usó ese aparato telefónico de Paulina durante todo este tiempo. Él sabe y conoce cómo lo obtuvo al aparato telefónico. No hay teléfonos mellizos. Pensar en 2 chips con el mismo número de teléfono significa de que va a haber 2 grupos de llamadas entrantes y salientes en distintos momentos, y a la vez 2 grupos de llamadas entrantes y salientes que van a impactar en distintas antenas de la zona donde se esté moviendo. Situación que no acontece en auto. Acá existe un solo grupo de llamadas entrantes y salientes, un solo grupo de antenas que se van activando. Nosotros pensamos que él es partícipe o ha prestado una importante colaboración en el hecho que se está investigando, que es el crimen de Paulina. Ella se dirigía hacia el domicilio de su concubino, de su novio, que es en la calle de Estados Unidos, detrás del Parque 9 de Julio. Entendemos que al no haber llegado a su destino, o a donde ella deseaba llegar,
y al ser tomado su teléfono en una zona hacia el sur de la provincia, entendemos que ha sido desviada de ese destino y desde aquella época hasta la aparición de Paulina, en algún momento y por algunas circunstancias se dio la muerte de ella, producida por el señor Roberto Gómez y posiblemente otros sujetos no identificados por la instrucción. Y se descubre que hay una persona que lo está abusando al teléfono, que es este hombre Gómez que está encarcelado. También que le pido que diga la verdad, que diga de dónde ha sacado el celular, a quién está protegiendo, que diga la verdad. Porque nosotros también lo que más nos interesa es que se imponga la verdad verdadera. Yo prefiero que haya 1 millón de culpables libres y no un inocente preso. Y estoy convencido que esta persona tiene que ir a proceso, se tiene que indagar con la firmeza y con la profundidad que otorga el juicio oral, y tiene que dar las explicaciones del caso porque esta persona no solamente ha utilizado él el número de Paulina, se ha determinado que él realizó un conjunto de llamadas entrantes y salientes con anterioridad a colocar su chip dentro del aparato de la víctima y con posterioridad se comunicó con el mismo grupo de personas, lo que marca, digamos, sin ningún tipo de duda de que se trata de la misma persona que utilizaba ese número de teléfono. Y de hecho el celular de la víctima fue traspasado por su grupo familiar de mano en mano, inclusive prácticamente estuvo activo hasta hace 3 años. Para el fiscal Diego López Ávila, la investigación debería concluir prontamente. Entiendo de que tiene que, por un respeto a la familia, por un respeto a la memoria de la víctima, es mi obligación cerrar esta etapa de la investigación penal preparatoria. Estoy convencido que el juicio oral va a dar, puede otorgar muchos elementos por la inmediatez que hay en la discusión. Estoy convencido de que el juicio, de lo que es la etapa de la investigación, ya muchos elementos más no podrán extraerse más información. Lamentablemente, cada vez que hemos tratado de profundizar en cada una de esas pistas, siempre después de tanto tiempo ha sido muy difícil y entiendo que llegó la hora de darle una definitividad a esta etapa y abrir la nueva etapa, provocar la apertura de la nueva etapa donde realmente se discuta con mayor profundidad esta situación. Sin duda que hayan pasado ya 8 años del crimen de Paulina y que sea un tema que hoy sigue vigente, es gracias al empuje de Alberto Levos. Esta causa no ha muerto solamente porque Alberto Levos encabeza todos los martes las marchas de la Comisión contra la Impunidad en la Plaza Independencia. Uno tiene que posponer muchas cosas, sacrificar el trabajo, todo, hay que ir a los tribunales, hay que estar en la prensa, hay que organizarse, no claudicar. Uno se cansa, lógicamente, pero no van a lograr jamás hacer que nosotros nos olvidemos o dejemos de luchar un segundo. Alberto Levos también permitió que muchos casos, como el de Pamela Laime, sean visibles para la sociedad, que no mueran o que Pamela Laime no siga enterrada como una NN en un cementerio. El año siguiente, del año 2007, falleció Rosita, mi esposa, y de tristeza, porque lógicamente se imagina que son situaciones muy duras que repercuten muchísimo en el seno de la familia. Nunca la familia vuelve a ser igual. Te digo, es un sufrimiento atroz, enorme, es antinatural. Uno jamás piensa que un hijo se va a morir antes que uno, pero además en esta circunstancia, y produce una gran conmoción, a lo que se suma la injusticia, la impunidad. Victoria está muy entera, es una jovencita íntegra, sumamente consciente de la realidad. Bueno, Victoria, por supuesto, también exige justicia, como es lógico, ya es una señorita. Nosotros siempre hemos preservado su integridad psicológica fundamentalmente, no la queremos exponer para nada. Ella hace
una vida de estudio, le encanta estudiar, es igual que su mamá y por supuesto ella también quiere justicia. Uno quiere cerrar ya un capítulo tan horrendo. Victoria es el retrato de su madre y sobre todo se refleja permanentemente en su madre porque no hace otra cosa que buscar justicia para que vayan presos los asesinos y los responsables del crimen de Paulina. Victoria se perdió compartir toda la vida que tiene que tener cualquier hijo con su mamá y a Paulina le troncharon todos sus sueños, todas sus aspiraciones. Ella quería ser periodista. En el fondo, ¿qué quería? Mostrar la verdad. Uno siempre siente que la prolongación de la vida, de la espiritualidad, son sus hijos. Entonces ahí es como una mutilación muy grande en el alma. Eso se siente, que te han mutilado. Pero no es que te han sacado un brazo, un ojo, una oreja o la cabeza, te parten el alma. 8 años transcurrieron del homicidio de Paulina Levos y aún se desconoce la identidad de su o sus asesinos. Durante años, la causa tuvo pocos o casi ningún avance. Sin embargo, la justicia logró probar que se realizaron numerosas maniobras de encubrimiento. Pero ¿a quiénes protegen los encubridores? Este interrogante sigue abierto. En la causa se manejaron varias hipótesis. Entre ellas, la más resonante fue la conocida como hijos del poder. Sin embargo, debido al paso del tiempo y al deficiente estado de conservación de las pruebas encontradas en el cuerpo de Paulina, será muy difícil hallar al responsable de su muerte. Por todo esto y por su pelea incansable, Alberto Levos, el papá de Paulina, será siempre un estandarte en la lucha contra la impunidad. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera temporada de Buscando Justicia. Justicia por Iván Seneque, Edgardo Agüero, Fernanda Chayla, Luis de la Vega, David Orquera, Ulises Barrio Nuevo, Duilio Fernández, Ramón Escobar. Yeah, por mi Tucumán querido, el jardín de la República. 2014. Seguimos buscando justicia en Tucumán. Sigo buscando justicia, ¿dónde estará? Sigo buscando justicia en Tucumán. Vos decime dónde estará. Seguimos buscando justicia en Tucumán. Sigo buscando justicia, ¿dónde estará? Sigo buscando justicia en Tucumán. Vos decime dónde estará. Estoy cansado de ver tanto finado. Justicia sigo buscando. Estamos esperando que todo asesino esté encerrado. Sangre noble se ha derramado. El país de a poco se va derrumbando. Cada hueco en el gobierno no se está tapando. Es más, lo están agrandando, causando más injusticia por la avaricia. Gente en la calle más envicia. Los bolsillos de los ricos se benefician. Todo esto no es primicia. Cada día vemos más casonas, nada en las noticias. 2-1-4. Seguimos buscando justicia en Tucumán. Sigo buscando justicia, ¿dónde estará? Sigo buscando justicia en Tucumán. Vos decime dónde estará. Seguimos buscando justicia en Tucumán. Sigo buscando justicia, ¿dónde estará? Sigo buscando justicia en Tucumán. Vos decime dónde estará. Por la familia de Carla Ortega, Oscar Forte, Agustín Arauz, Nazario Vilca, Morena, Emanuel Álvarez, Leandro Ruiz, Mario Barriento, Pamela Laime y Paulina Levos.